licenciado en Letras Españolas con honores del Tecnológico de Monterrey en mayo del 2011. Durante su estancia en dicha institución, la opción de carrera y traductor. Asimismo, participó en la coordinación y locución de un programa de radio cultural. Estudió un verano de excelencia académica en la Universidad de Berkeley en 2009. Continúa actualmente sus estudios de doctorado en el programa de literatura hispanoamericana en Washington University en San Luis, trabajando también en un certificado de estudios latinoamericanos. Enfoca sus investigaciones actuales en manifestaciones contraculturales en América Latina y España en la década de los 60 y 70, especialmente a través de la presencia de drogas en literatura y productos culturales, así como los cambios en roles de género y sexualidades. Ha participado en congresos académicos en Monterrey, University of Texas at El Paso, Emory University y University of California, Irvine, presentando investigaciones sobre alucinógenos en la literatura mexicana e innovaciones textuales y culturales en la narrativa mexicana contemporánea. Actualmente cuenta con un artículo publicado sobre Augusto Monterroso y otro en imprenta sobre Guillermo Cabrera Infante. El de Cabrera Infante ya salió. El título de la ponencia es Parménides García Saldaña en escritura pública, posicionamientos y reconstrucciones míticas, y por azares del destino encajó muy bien la ponencia con la ponencia anterior en la mesa, con la ponencia de la doctora Nora Guzmán en la mesa anterior, que habla sobre la figura actual del hipster en la Ciudad de México. Y en la discusión anterior tuvimos una pequeña discusión, en la mesa anterior tuvimos una pequeña discusión sobre la genealogía del hipster desde lo beatnik o desde la figura del beatnik, y yo voy a problematizar un poco esa idea al meter también al hipster, perdón, al hippie y al hippiteca en esa genealogía, y a hablar sobre el consumo, que es algo que caracteriza tanto a los beatniks como a los hippies, como los hippitecas, como los actuales hipsters, pero el consumo como un acto que puede ser de destrucción, perdón, de construcción de una subjetividad individual y aislada, o el consumo que puede ser como un acto de construcción de redes interpersonales e intersubjetivas, y el consumo como una destrucción de relaciones personales caducas, obsoletas, sexistas, misóginas, etc. O sea, consumir algo para destruir una relación social negativa. En la nebulosa pero de históricamente útil categoría que es la onda, han destacado a lo largo de la historia los tres grandes nombres y hombres de José Agustín, Gustavo Sáenz y Parménides García Saldaña. De los tres, el que menos trabajo ha recibido en términos críticos es el último, y toda la atención crítica ha sido enfocada a su novela Pasto Verde, su libro de cuentos El Rey Criollo en menor medida, y su ensayo En la Ruta de la Onda recientemente. Hasta la fecha la crítica ha pasado por alto Mediodía, que es su libro de poemas o cancionero completo con indicaciones musicales, y lo que me parece más importante es su trabajo en el ámbito periodístico que cubre la década de los 70s e inicio de los 80s antes de su muerte. El propósito de la presente intervención es reconfigurar a García Saldaña desde ese espacio periodístico fuera del que la onda logró hacerse en el campo literario mexicano. En Piedra Rodante, voy a hablar más adelante, y Excelsior, Parménides lleva a cabo un autoposicionamiento como traductor cultural entre la onda literaria y la onda musical, así como entre los logros culturales del rock en Estados Unidos y los que se dibujan en México. Y finalmente se posiciona como un traductor gurú, utilizo la palabra porque era la palabra del momento, se posiciona como un traductor gurú cultural que relaciona las drogas y la música con la politización directa. Sin embargo, en ese mismo espacio periodístico, principalmente el Excelsior y el Nacional, se puede apreciar una especie de post-posicionamiento como figura rara y cuasi poeta maldito, llevado a cabo por sus críticos y amistades periodísticas que dibujan la imagen actual que tenemos de Parménides García Saldaña en la historia cultural mexicana. Para poder comprender la actividad periodística de Parménides, más allá de sus experimentaciones y exploraciones estrictamente literarias, es necesario tener en mente dos aspectos importantes de la década de los 60 que solo la historia ha podido brindar. Primero, como indica Eric Soloff, historiador del rock, la onda debe ser comprendida como un fenómeno de doble reflexión, o reflexión doble, donde los jóvenes mexicanos observan a los jóvenes mexicanos que a su vez observaron a México.
Esta doble reflexión acerca a los jóvenes mexicanos a una historia nacional que la mediación ideológica del Estado revolucionario había impedido, permitiendo una subversión de la hegemonía estatal al mismo tiempo que encajona a los sujetos nacionales juveniles en una dinámica de potencial, y subrayo potencial, transculturación. Por otro lado, la relación problemática entre el rock como género musical y los estados latinoamericanos, aunado con el uso del inglés y las formas musicales extranjeras como el blues y el soul, por parte de grupos que formaban la onda chicana, presentan problemas de recepción que ponen de manifiesto una desconexión con la realidad y problemáticas nacionales, como indica Solo. En esta encrucijada de doble reflejo y el uso desconectado de formas extranjeras, aparece Parménides como traductor cultural, sujeto transnacional capaz de explicar a los jóvenes lectores, mayormente de clase media, pero también baja, cuál es la importancia del rock como género de subversión cultural y no solo o no simplemente rebeldía juvenil. Aunque Parménides publicó bastante en la década del 70 en diversos periódicos, revistas y suplementos culturales, el acceso y conservación de dichos escritos es casi nulo y ha sido un arduo trabajo de archivo detectivesco. La intervención más directa de Parménides en el ámbito periodístico fue en la revista Piedra Rodante, versión mexicana no autorizada de Rolling Stone, cuyo contenido era una mezcla de contenido traducido de la revista norteamericana y contenido original de México, aunque Rolling Stone no tenía información de la existencia de su contraparte mexicana. La revista sirve como punto de encuentro entre la naciente cultura mexicana del rock y el resto del mundo, así como un espacio de intervención crítica sobre la misma escena musical nacional. Entre sus temas más controversiales está un número dedicado exclusivamente a las drogas, etc. Creo que es uno de los últimos, el 6 o el 7. Debido al tono y a su publicidad, es probable que el público de la revista se haya compuesto mayoritariamente de jóvenes de clase media con cierto poder adquisitivo, y los números fueron distribuidos en el norte de México, en áreas chicanas de Estados Unidos, en países latinoamericanos y en España. Contaba con un supuesto tiraje de 50,000 ejemplares, y su publicación en los años de 1971-72 la sitúan justo en el momento de la represión estatal, en la cola del auge de la onda literaria y México post-tlatelolco. En el primer número de la revista, y aquí ya empiezo con Parménides, editado el 15 de mayo del 71, Parménides publica el primero una serie de artículos titulados La Revolución Mexicana se quita el guarache, iniciando lo que será una historia cultural del rock en México narrado desde México. Desde las primeras líneas construye una voz narrativa relacional, contrastándose primero con Carlos Fuentes como un lector ingenuo de Gazapo de Gustavo Sáenz, con el que también se contrasta al criticar la novela como cito, un mundo vasto y cerrado. Al separarse de Fuentes se establece como una voz que se burla de las autoridades culturales del momento, pero al criticar a Sáenz por su mundo cerrado, Parménides empieza a posicionarse en contra de la onda literaria al explícitamente politizar su postura, conectándose con la realidad nacional más allá de su propia generación urbana y clase media. En el artículo recuenta una historia del rock en México desde la perspectiva de la revolución, retomando un discurso nacional pero no nacionalista. Se pregunta sobre la validez del mismo en el contexto de los 60s. Cito: ¿es que la revolución mexicana bajó del caballo? Más bien, la revolución mexicana cambió el caballo por un salvaje potro mecánico. Fin de cita. Al reescribir en la primera parte del artículo una revisión de la historia de México post-revolucionario, y no nada más del rock, sino de México en general, desde los personajes de Juan, Juana y la cucaracha, habla de y hacia unos sujetos nacionales que, cito, fueron los hijos de los civiles, iniciadores de la etapa constructiva de la red, los hijos de aquellos que ya formaban parte de la vasta clase media acomodada. Fin de cita. Para Parménides, antes de comprender la presencia del rock en México, hay que comprender al extraño y joven sujeto nacional que ha cambiado con la incorporación de México al capitalismo mundial, así como con la introducción de tecnologías ajenas. Entrelaza los conocimientos adquiridos en sus estudios de economía para explicar el desarrollo cultural y las opciones de politización que han cambiado para la juventud, planteando la expresión cultural en medios masivos, como el rock, como una alternativa política. En la explicación del rock como producto tecnológico, como, cito, consecuencia de la era tecnológica, que a través de la electrónica buscaba medios de ajustes a esa nueva realidad a partir de la bomba atómica, fin de cita, Parménides se presenta una postura similar a la de Walter Benjamin en su herencia marxista, para quien los modos de percepción de la realidad y del arte están intrínsecamente unidos a los modos materiales de existencia del ser humano en un contexto específico. Si la música tropical y pop de los 60 se ve desconectada de la realidad
es porque se ha rehusado a participar plenamente en los, cito, avances científicos y técnicos hasta su tiempo. Fin de cita. Para Parménides el rock es un producto del encuentro conflictivo entre la música negra, del rhythm and blues y la country music, personificados en un hombre negro y viril contrastado con una chava blanca y campesina. Por un lado, Parménides demuestra su conocimiento cultural, obtenido en su viaje de 1967 a Nueva Orleans, posicionándose como autoridad del rock más allá de las fronteras de México. Por el otro, añade a la tecnología del rock un componente racial y lo que es más una lucha de clases disfrazado en etnicidades o color de piel. Finalmente, se posiciona en este primer artículo en contra de Octavio Paz, una de las autoridades culturales más fuertes del momento después de su renuncia como cónsul, después de Tlatelolco y la publicación de Plural. Si la música tropical y pop está mal, por haber comprendido la importancia de música electrónica, Paz está aún más equivocado al hablar de esos sujetos nacionales como perdidos en un, cito, laberinto de soledad, donde, cito, el muchacho solo podría murmurar, gimotear, llorar, gritar su solitariedad, a veces mitigada con fórmulas del pasado, unas cubas, una que otra música guapachosa, una que otra cola diestra en la danza moderna, fin de cita. Pero al hacer esta crítica tampoco se posiciona como portavoz de todo movimiento musical juvenil. Más bien, la postura de Parménides es cuestionadora hacia los nuevos músicos del rock mexicano como la Revolución de Emiliano Zapata, cuyo, cito, sentido moralizante de la letra rechazaba la intención crítica, cínica del estilo funky, grasoso, heavy, pesado, grueso, hip, alivianado, irreverente, demoledor de los Rolling Stones, fin de cita. Y la revolución, la revolución de Emiliano Zapata no es más que una instancia, entonces, de transculturación fallida. Para Parménides, la revolución de Emiliano Zapata, que para los que no saben es un grupo de rock, no expresan aún una onda personal. No son más que una idea fuera de lugar en el rock nacional, en el sentido de Roberto Schwartz. Pero al mismo tiempo, Parménides termina el artículo con una voz que se posiciona al lado del joven oyente de rock, ansioso de escuchar más canciones como las de la revolución de Emiliano Zapata en la radio. Hasta la fecha, pronto cambiará, pero hasta la fecha me ha sido imposible dar con el número 2 de Piedra Rodante, pero en el número 3, publicado el 15 de julio del 71, Parménides continúa con la construcción de una historia nacional del rock, enfocándose ahora en los hoyos funkis como los espacios de la música. Si bien en el artículo anterior su posición particular de viajero transnacional le permite hablar del rock en términos raciales, en este caso moviliza también conceptos de clase para ajustarse a una realidad mexicana. Aunque sus lectores son de clase media urbana, habla de los hoyos funkis que proliferan en barrios proletarios, donde la chaviza de esas colonias se reúnen para oír música. Aunque estos espacios son similares a las academias bonairenses y herederos de los dancings y los test danzantes, Parménides es tajante al marcar cómo los hoyos de hoy no son espacios de prostitución ni exclusivamente espacios de desconexión social, sino de música, donde además, cito, predomina el color moreno sobre el blanco, fin de cita, en una dinámica racial de clases difícil de ignorar. Es en este artículo donde Parménides se presenta como un gurú, no solo del rock, sino de toda la cultura juvenil, móvil y fluido, pero al mismo tiempo capaz de descifrar y hablar con autoridad, cito. Por cierto que Tintán es un cómico del cine mexicano que necesita ser redescubierto en relación a la onda, fin de cita. Apuntando así, dando instrucciones, por así decirlo, a los honderos. Mayra Fortes ha señalado en relación a En la ruta de la onda cómo Parménides en sus movimientos entre fronteras desestabiliza conceptos de identidad, nación y revolución. Lo que me parece más importante es que en estos movimientos y rearticulaciones Parménides establece vínculos culturales entre naciones y los presenta a sus lectores con el afán de construir una comunidad transnacional. Las traducciones que hace de funky, wild, crazy, heavy sirven para explicar un posicionamiento personal pero también generacional. Ya se ha dicho que el lenguaje de la onda reta la hegemonía cultural imperante, pero al mismo tiempo es movilizado por autores como Parménides para crear vínculos comunitarios en sus lectores más allá del espacio de la literatura creativa. Si antes la politización era por medio de la historia, ahora Parménides intenta politizar a sus lectores a través de un lenguaje irreverente y una visualización del conflicto de clases en sus realidades cotidianas. En el tercer artículo, publicado el número 6 de Piedra Rodante el 30 de octubre del 71, Parménides hace una reseña por demás crítica del Festival del Rock a Banda, que causó gran conmoción en el ámbito cultural mexicano, con respuestas negativas de Monsiváis hasta elogios de Salvador Elizondo.
Inicia este artículo con un recuento de la historia de Woodstock, su aspecto potencialmente positivo y su total negatividad en cuanto a la anulación del aspecto peligroso del rock al ser un festival comercial. Parménides después pasa a hacer una mención explícita a la matanza del 10 de junio y al recontar el concierto de Avándaro se posiciona como espectador ajeno, siguiendo con su postura de gurú y criticando a los jóvenes por la falta de inclusión de mujeres en sus reuniones. Sin embargo, lo más importante de esta última intervención de Parménides son las tensiones obvias que no logra controlar, que revelan un sujeto contradictorio y resuelto aún en su postura de autoridad. Por un lado, cito, en el aire de México otro happening trágico, 10 de junio, inmediatamente seguido por 10 de junio, querido diario, hoy compré mi boleto de avión para Los Ángeles. Se trata entonces de oponerse al Estado abiertamente o de, cito, estar en la onda que diariamente se puede construir alrededor del rock. Fin de cita. Parménides oscila entre una crítica al gobierno que reprime y una aceptación del régimen que permitió el concierto, postura que los editores de Piedra Rodante deciden tomar. El gobierno de Echeverría, que se caracterizó por una postura públicamente abierta hacia la juventud, pero las prácticas represivas siguen sucediendo por medio de cierre de bares y hoyos funkis, además de golpizas y arrestos clandestinos, obligando a sujetos como Parménides a elegir una posición contradictoria o someterse al régimen. Por otro lado, como observador en Avándaro, la segunda tensión del autor se ve en su lenguaje crítico hacia los asistentes y sus lectores, fresas, a los que no tienen nada que decirles, cito, disculpen, fuck, pequeños burgueses enajenados que no saben para qué demonios sirve el rock, fin de cita. Si bien Parménides critica el mundo ridículo de la gente nice abiertamente, la posición que había construido de gurú tranquilo y controlado se ve rota por él mismo en su momento de incontrolable pasión, revelando una posición que permite y cataliza la escritura en La Ruta de la Onda, que publica en estos mismos años. Después de publicar 8 números, Piedra Rodante fue clausurada bajo amenazas violentas que obligaron al editor a cancelar la publicación. Lo mismo sucedió con los hoyos funkis, con las tocadas y las presentaciones en vivos de bandas de rock. Otras publicaciones como Hierba y Pop cerraron sus puertas por igual ante la represión estatal. Las bandas de rock que sobrevivieron por algunos años siguieron cantando en inglés para evitar la censura en sus mensajes políticos, pero se desbandaron conforme avanzaba la década de los 70. La plataforma y el espacio discursivo que habían construido los rockeros junto con los honderos se vio obligado a viajar al subterráneo, quedando solo el registro literario en la memoria cultural. 10 años después, y días antes de su muerte en 1982, Parménides publica en Diorama de la Cultura, suplemento del Excelsior, dirigido por Emanuel Carballo, su amigo y mentor, un artículo titulado De Calvino a Shakespeare. Retomando sus conocimientos de economía, Parménides utiliza una voz ecléctica pero autoritaria, saltando de Shakespeare a Calvino, a Dante, a Caín y Abel. El lenguaje de la onda ha quedado atrás y ahora utiliza un tono serio, aunque paródico, para hacer una historia económica del capitalismo en términos culturales, usando a Shakespeare para criticar al capitalismo fundado en la traición y muerte que aparece en sus obras, como imágenes del primer capitalismo inglés fundamentado socialmente en el calvinismo. El Parménides hondero ha dado lugar a un sujeto posicionándose a partir de la crítica económica, aunque inscrita en el ámbito cultural. ¿Qué sucedió en esos 10 años para que su postura haya cambiado tan radicalmente? Me quedan 3 minutos, entonces brinco este párrafo y después hablo sobre cómo no es sino hasta después de su muerte en 1982 que el posicionamiento de Parménides como gurú y como portavoz, no necesariamente como portavoz ni como líder, pero como representante autorizado por su experiencia de la onda, cambia para convertirse en este como raro y extraño y violento representante de la trilogía de la onda. En una especie de obituario, después de su muerte, de 2 páginas, Miguel Ángel Morales lo sitúa contrario a la artificialidad de Sainz y el fárrago aparentemente trascendente de Agustín, al mismo tiempo que recuerda su comunismo duramente antisoviético y pro-yanqui. Será Carballo quien dicte la fórmula final en su artículo Parménides o los cuervos de la noche, donde cada párrafo tiene una mención de drogas, hospital psiquiátrico o abandono de los estudios, posicionando a Parménides como una figura de culto más cercano
a un poeta maldito que a una autoridad cultural, especialmente a través de la publicación de una carta que Parmenides efectivamente le envió del Hospital Psiquiátrico de Tlalpan en 1967. Ahí, en esa carta, Parmenides critica a Juan Tobar y dice que cavará la tumba de Agustín, pero inscrito como está en la voz de Carballo, siendo además una carta explícitamente enviada desde el Hospital Psiquiátrico. La figura que termina sobresaliendo es la del Rara Avis, poeta de los cuervos de la noche. En conclusión, aparecen atisbos a la pregunta ¿qué posición toma Parmenides más allá de la literatura? O cómo se presenta ante sus lectores como figura de autoridad. La producción periodística de este autor permite un acercamiento a esta figura que presentó retos para el campo cultural mexicano. Es imposible comprender la trayectoria de vida desconectada de la historia nacional de los 60s y 70s, pero si los honderos canónicos hoy presentan una imagen de cooptación del impulso de rebelde, Parmenides aparece como una imagen de la subversión y resistencia al Estado y al mercado que se niega a ser callado. Autorizado por Carballo y la editorial Joaquín Mortiz, inicialmente, al mismo tiempo sigue retando en sus escritos del rock y sus intervenciones culturales, presentan una crítica que busca suscitar en sus lectores una politización más allá de solo las drogas, el lenguaje irreverente o la música extranjera. Gracias. No me queda claro cuál es la evaluación que hace al final Parmenides García Saldaña sobre todo el movimiento de la onda como línea transgresiva, es decir, se acerca antes de su suicidio, antes de su muerte, se acerca al posicionamiento que hace Monsiváis, por ejemplo, como una línea un poco ilusoria de transgresión a todo ese movimiento cuando se ironiza sobre Avándaro. ¿Cuál es la evaluación final que hace Parménides sobre todo este movimiento ya antes de su muerte? No puse las citas, me olvidé poner las citas exactamente, pero lo que hace es que empuja, sobre todo en Avándaro, cuando hablas de los pobres enajenados burgueses, pequeños burgueses enajenados, no saben para qué demonios sirve el rock, pero lo que quiere hacer es que quiere empujar a los honderos, a todos los que se entienden dentro del movimiento de la onda o dentro de diferentes manifestaciones del movimiento de la onda, a realmente luchar en contra de estructuras de género, por ejemplo, en el reconocimiento de... mira, te voy a contestar la pregunta así de esta manera. En la última revista de Piedra Rodante de Avándaro también, cuando hablan de Avándaro, la revista publica fotos de la encuerada de Avándaro, la chica que se encueró en el concierto, de una manera muy, muy mórbida, de una manera muy, muy sexualizante, de una manera muy heteronormativa. Y en su artículo, Parménides García Saldaña habla sobre cómo él sostuvo relaciones sexuales, termina con una chava en un concierto y termina el artículo diciendo ella estuvo en su pasón y yo estuve en mi pasón, exigiendo a los lectores a reconocer que las mujeres del momento tienen, las honderas del momento tienen tanto derecho a utilizar su cuerpo como ellos quieran, como los hombres tienen derecho a dejarse el pelo largo o hacer lo que ellos quieran. Va por ahí la crítica, esa es la crítica que quiere hacer Parménides García Saldaña, de exigirle a los honderos y exigirle también a José Agustín y a Gustavo Sáenz como los líderes, que rompan no solo con la identidad de clase media urbana del DF, sino con imaginarios como vacíos del nacionalismo que otros grupos de rock que él celebra lo hacen también al recuperar, por ejemplo, Zapata o a la División del Norte, otras imágenes, y a romper con relaciones de género y relaciones de clase que generan conflictos en la sociedad o que subyugan a, en este caso, las mujeres. Sí, más o menos. Para Iván, de que tú mencionabas sobre esto de lo de Avándaro. Uno de los autores que yo trabajo en mi tesis se llama Hugo Mujica. Él le tocó el Woodstock acá, y él decía que como que fue el símbolo de cuando se acaba el movimiento hippie, ¿no? Como que, y no fue algo parecido lo que pasó acá, lo que dice Parménides de Avándaro, como que ahí el boom y ahí para abajo,
Más o menos, pero en Avándaro no tan, o sea, en Avándaro fue muy diferente de Woodstock porque en el artículo que hace Parmenides de Avándaro dedica, o sea, en realidad la crónica de Avándaro es como media página y hay una página entera de la historia de Woodstock. Y lo que hace es denunciar cómo el rock potencialmente liberador se ve cooptado en el concierto de Woodstock al convertirse en un concierto comercial que se hace para reunir dinero y que por lo mismo encajona a estos sujetos que buscan liberarse en el rock en relaciones mediadas por el dinero que se esconde, que no se reconocen como tal, en un consumo económico que no se reconoce como consumo económico. Y en Avándaro pudo haber sido así, pero luego hubo represión estatal y ya no hubo más conciertos de Avándaro. O sea, no tuvo así el gran splash que tuvo. En realidad la historia, la memoria cultural de Avándaro sí es como un momento de liberación, a pesar de que el concierto fue comercial, a pesar de que el concierto fue organizado y patrocinado por, creo que Coca-Cola y otras grandes empresas del momento dieron dinero para hacer el concierto. Y el concierto fue también excusa para hacer una carrera de autos y fue... O sea, no era así, estructuralmente era lo mismo que Woodstock comercial, pero por lo mismo que hubo represión después, la historia, la memoria cultural es diferente. La pregunta, para Iván, o sea, hablabas de cómo Parmenides se pone a hablar sobre el potencial liberador cortado del rock. Pero ¿no es ese potencial algo que venía ya intrínseco al movimiento? O sea, porque si lo pensamos en términos como brechtianos, y desde los Rebeldes sin Causa en adelante, el rock lo que era catarsis sin movimiento, ¿no? O sea, una pulsión para escapar sin necesidad de cambiar el entorno, ¿no? O sea, como de una... Bueno, o sea, la catarsis sin movimiento, ¿no? O sea, que es lo que vemos en el movimiento de los Rebeldes sin Causa, luego en los hippies, en el heavy metal, etc. Pues una celebración de la rebeldía que lleva a normalizar la rebeldía, ¿no? Como lo que dice Zizek sobre Sovietsky Point y cómo muestra la forma en la que el éxito del movimiento hippie precisamente lleva a la normalización y destrucción del movimiento hippie. Sí, completamente de acuerdo. Pero por lo mismo, Parmenides es crítico del rock como género musical y se enfoca, por ejemplo, en el segundo de los artículos, cuando habla de los hoyos funkis, en los cambios materiales que se generan a través del rock, en cómo el rock permite espacios donde se juntan diferentes clases, diferentes géneros y se ven en términos y se rompen o sea, se rompen estructuras de desigualdad, además de destrucción del lenguaje. Te voy a leer, por ejemplo, una cita que es bien padre. Dice, describiendo los hoyos funkis: a la calle o la avenida donde está el hoyo, las parejas, los maestros, los profesores van llegándole. Ellas, matas lacias acá, los ojos onix, brillándole de ganas y un buen refuego. Pantos chiros que se le ven cámara, chantísimos, muy funkis. Playeras efectivas que se les ven, efectivas en sus cálidos cuerpos. Las hijas muy acá como buen profesoras, otras en el rol de chavas hot pants. Y los maestros se lanzan con buenas matas algunos, ostros con otras de pantos y camisas acá los chiros. Al decir, o sea, al equiparar como profesores, ¿no? Dice, maestros y profesoras, les da la misma, como, el mismo estatus simbólico a hombres y mujeres. Y también, como marqué, raza, se explicita los conflictos de clase que están en estos lugares, en estos nuevos lugares del rock. Y eso es lo que quiere señalar Parmenides. No tanto el rock como simplemente música, sino el rock como avenida de acción política, o como el rock como generador de espacios, que es lo que le gusta, es lo que le llama la atención, lo que quiere señalarle a los lectores, y no quedarse simplemente con el rock como
como músico. De hecho es muy crítico, es muy crítico de toda la música del rock de México. Odiaba toda la música del rock. El único que se salva es Alex Lora. Es el único que se salva y poquito se salva. Y ya lo sabes. Ya tengo que ir a la mesa.